Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Emilius VGS. Miren lo que tengo aquí en mi mano. Es un cráneo y se mueve cuando yo muevo mi cabeza. Genial, ¿no? Lo que te voy a enseñar a continuación es hacer este tutorial que une Hand Tracker, Face Tracker y la extracción de los ojos del rostro. ¡Vamos a ello! En este tutorial vamos a trabajar varias funciones de SparkArt, así que te recomiendo ir con detenimiento y repetir algunas partes para que te quede más claro. Si te gusta mi contenido, suscríbete y no te olvides que dejaré mis archivos de trabajo en Patreon, así que si quieres apoyarme, pasa por mi página. Ahora, primero lo primero. Como vamos a usar Hand Tracker y Face Tracker, es evidente que no existe ningún video preview al respecto. Si has usado Lens Studio, la competencia de SparkArt, te darás cuenta que sí existe un video preview con estas características que puedes usar. Pero yo quise hacer mi propio video preview. Grabé un video y lo convertí en formato WebM. Puedes también cargar tu webcam. Hay varios métodos, usa el que mejor prefieras. Una vez teniendo eso, vamos a agregar el Hand Tracker. Te darás cuenta que esta tecnología no es compatible con Instagram. Por ello, vamos a editar las propiedades del proyecto de esta manera. Deseleccionamos Instagram y listo. Ya podemos insertar el Hand Tracker. Ahora, el siguiente paso será elegir un objeto 3D. En este momento utilizaremos un cráneo que encontramos dentro de la librería Sketchfab. Buscamos Skull y elegimos este, que es un low poly creado por el usuario Rubaun. Gracias Rubaun por crear este increíble objeto. Esta tiene licencia Creative Commons 4.0. Siempre es bueno tener en cuenta estos detalles. Antes de agregar el objeto 3D dentro de la jerarquía del Hand Tracker, debemos crear un Null Object. El objeto nulo puede usarse para agrupar. Se usa para manipular objetos en conjunto. No tiene forma, pero sí tiene propiedades que impactan a sus archivos hijos. Por tal motivo, llamaré al Null Object conjunto. Ahora sí, agregamos el objeto 3D Low Poly Skull dentro del conjunto. Y como siempre hacemos, modificamos la escala para que se vea correctamente dentro del ambiente. Ahora lo que haremos es agregar el Face Tracker. Ahora dicho tracker tendrá la relevancia principal, por ello todo el Hand Tracker irá dentro del Face Tracker. Miren el preview, mi rostro se mueve pero aún el cráneo no se mueve al mismo tiempo, aunque sí sigue el movimiento de la mano. Esto está a punto de cambiar. Seleccionamos el Face Tracker y creamos el patch. Automáticamente se crean los elementos que son Face Finder, Face Select y Face Tracker 0. Luego seleccionamos el Null Object llamado conjunto e insertamos dentro del patch su rotación. Ahora conectaremos la rotación del Face Tracker con la rotación del conjunto. Vamos a probarlo desde el smartphone. ¡Funciona perfecto! Ahora haremos un último paso. ¿Se puede extraer elementos de nuestros rostros y ponerlos en objeto 3D? La respuesta es sí, sí se puede. Voy a hacer un tutorial más extenso sobre ello, pero para este caso vamos a hacerlo rápidamente. Para hacer eso, necesitamos nuestros archivos de referencia de rostros, los llamados Face Assets. En la página oficial de Facebook, vemos archivos 3D e imágenes JPG y PNG para trabajar. Abrimos la carpeta textura y encontraremos facefeminine.jpg
y lo arrastramos a GIMP. Como sabrás, esta imagen muestra todo el rostro humano ideal para trabajar en Spark. Puedes trabajar con Photoshop o cualquier editor parecido. Creamos una nueva capa donde trabajaremos el diseño. Seleccionamos el pincel de color blanco y pintamos la forma de los ojos. Una vez terminemos de crear, eliminamos la capa facefeminine.jpg y nos quedamos solo con la capa trabajada. Ahora vamos a exportar en formato PNG para la transparencia y lo usaremos en Spark Art. Bueno, regresemos a la plataforma de Spark Art y nos vamos a posicionar en el Face Tracker. Vamos a extraer la textura del Face Tracker de esta manera. Y dentro del Null Object llamado conjunto, agregaremos un Face Mesh. Como podrás ver, el Face Mesh aparece detrás del cráneo. Vamos a ponerlo por delante de este. Ahora presta atención en este paso. Dentro del Face Mesh debemos desmarcar la opción Eyes. Luego vamos a crear un material para el Face Mesh llamado Material 0. Esta parte es importante. Vamos a abrir la opción Alpha y lo habilitaremos haciendo check. Luego, en textura de la misma, agregamos nuestro archivo PNG trabajado en el editor gráfico. Se verá un espacio gris en los ojos del cráneo. Vamos por buen camino. Falta un paso adicional. En Shader Properties vamos a agregar la textura del Face Tracker y quedaría de esta manera. Este es el efecto que necesitamos, pero claro, vamos a hacer algunos ajustes para que quede mejor. Sobre todo para que los ojos tengan la apariencia de estar dentro de las cavidades oculares del cráneo. Ahora vamos con la prueba final, probarlo directamente desde nuestro smartphone. Genial, ¿no? Se ve muy real. Esto es solo un ejemplo, depende de ti que hagas algo diferente y mejor. Puedes utilizar formas de animales, títeres, diferentes objetos 3D y más. Un punto que debes tener en cuenta es que tu proyecto solo se podrá subir a Facebook, pero estoy seguro que próximamente esto estará habilitado para Instagram. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye.